Así es, muchas gracias por la información, gracias a las tres, a Alan también y a Juan Esteban por la moderación. Las conferencias, como les repetí antes, y los certificados los pueden pedir en nuestro sistema de atención al cliente. Como ya sé que están ansiosos de ver la culminación del partido, sí, lo vamos a poner en pantalla. Así que les agradecemos mucho de nuevo. Un aplauso para ustedes mismos y para nuestros equipos de speakers. Y ahora sí vamos con la conclusión oficial del Congreso y les pedimos que quienes se queden acompañándonos en la conclusión del partido contra Colombia. Gracias por acompañarnos. Cuarto Congreso de Ciberseguridad que es presentado por la Universidad Fidelitas y por Microsoft. Ustedes acaban de escuchar a los representantes de Microsoft precisamente. Tienen consultas adicionales que por tiempo no fueron evacuadas, pueden hacer el contacto correspondiente y ellos oportunamente las dilucidarán del formato correspondiente. Vamos a nuestra siguiente conferencia, que es presentada por Hernando Segura. Hernando es el director general de TruSec, una compañía reciente y emergente en el aspecto de ciberseguridad en la región. Es una figura destacada, normalmente es consultor para varios medios de comunicación, habitual conferencista en foros especializados en la región y ha tenido una vasta experiencia como ejecutivo de transnacionales previo a su incorporación al mundo de la ciberseguridad como inversor y como CEO de esta nueva compañía. Adelante, Hernando, bienvenido. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Cuando termine Hernando de conversar, los 10 minutos de preguntas con Juan Esteban, que se van a repetir a lo largo de toda la jornada. Gracias por acompañarnos. Adelante, Hernando. Hola. Cada vez que yo doy una charla o una conferencia, tengo que escoger cuál es la vibración que tengo que introducir ante la sala. Y anoche tuve un grupo de dificultades tratando de definir cómo transmito el mensaje, porque la conjunción de dos verticales tan importantes en el mundo tecnológico como la ciberseguridad y la inteligencia artificial, lo que hacen es crear una tormenta difícil de dilucidar. Tal vez con un par de ejemplos les muestro yo esa complicación que tenemos hoy en día. Y me disculpo que estoy con una alergia ahí medio complicada, entonces a veces me sale una ronquerilla. Em, Ayer me mandó un correo un amigo mío, que es el gerente general de una gran empresa de ferrocarriles en Estados Unidos. Y en el correo decía que los niveles de violencia de los ataques cibernéticos están creciendo en todo el mundo, con dos variables. Primero, los atacantes cibernéticos están cada vez más enfocándose a sistemas críticos, evidentemente. El objetivo de un ataque cibernético es obtener dinero de vuelta. Detrás de estas organizaciones hay financistas, hay estados-naciones con intereses también de ataque, pero fundamentalmente es obtener dinero de los atacados. Eso es un elemento que no podemos perder de vista, entre tanto nosotros tengamos información sensitiva y que pueda ser crítica para nuestras organizaciones, puede ser que estemos siendo, estando en la mira de potenciales atacantes. Y segundo, en el mundo de la inteligencia artificial, aquí hemos visto algunas charlas súper interesantes. Hay un elemento que lo quiero utilizar solo de ejemplo de un comportamiento que está sucediendo que es, yo lo llamé en un artículo que escribí hace poquito, la endogamia de la inteligencia artificial y les voy a poner una tarea para cuando lo quieran hacer. Entren a ChatGPT y pídanle en la versión de gráfico que se llama Dalí y díganle a Dalí que les presente un collage de diferentes fotos, digamos, de armadillos. Van a ver que el resultado de ese collage de armadillos son, no sé, 6, 7 o 15 armadillos, todos muy parecidos, básicamente en el mismo ambiente, con el mismo color, algunos de ellos con fallos anatómicos, como ustedes saben que ocurre con la inteligencia artificial todavía en la generación gráfica. Pero lo que está ocurriendo es que
la misma generación de componentes que le preguntamos a la inteligencia artificial generativa vuelve a formar parte del corpus que la misma inteligencia artificial consulta. Entonces estamos creciendo sobre un gran cúmulo de datos de inteligencia artificial que son reutilizados para volver a generar las respuestas. Por eso es la endogamia o la inbred en inglés, ¿no? Este es un ejemplo, tal vez hay mucha gente que dice que es muy grave, porque hoy en día no tenemos un catálogo de cuando obtenemos una pieza de información, si esa fue generada por humanos o por inteligencia artificial. No existe. Tal vez esa sea la solución, pero ¿cómo catalogamos los millones de piezas que ya están producidas? Entonces, esto lo quiero usar de ejemplo, porque es muy difícil prever lo que va a ocurrir mañana en términos de estas dos verticales tecnológicas cuando se nos unen. Lo que yo intento en la conversación de hoy es mostrarles cómo evolutivamente hemos llegado a donde estamos y qué podemos ver en el futuro con una filminita más que traigo en el mundo de la computación cuántica para enredar más el asunto. Yo le llamo a mi conferencia el adversario artificial. Me encanta este término, no es mío, pero al final es eso. Tenemos un adversario artificial contra el cual en el mundo de la ciberseguridad estamos luchando. ¿Cómo llegamos acá? Algunos de ustedes tienen más o menos mi edad, hay algunos un poquito más jóvenes, los que coincidimos en el, digamos, en el cronograma de la vida, nos acordaremos que en la época de las PCs, comenzaron a aparecer aquellos virus y troyanos y gusanos, que eran básicamente los ataques cibernéticos que teníamos. Voy a mostrarles un ejemplo ahora más adelante. Era bastante aislado el mundo. La intercomunicación era basada en algunos protocolos, fundamentalmente de correo electrónico. Entonces era un mundo bastante, digamos, no tan comunicado. Cuando comenzamos a finales del siglo pasado a tener interacción vía web, es decir, más interactiva, comenzaron a venir ataques mucho más complejos, como por ejemplo que se llama Cross-Site Request Forgery, es un tipo de ataque, y otro que vamos a estudiar que se llama el Cross-Site Scripting. Esto es una inoculación de código malicioso en una página web de alguna empresa, y vamos a ver un ejemplo real. Comenzó a enfrentarse o presentarnos como opciones el tema de la nube, el tema de la movilidad. Hoy todos nosotros vivimos en la nube, físicamente, digo yo, en el mundo tecnológico, pero también somos móviles y también tenemos capacidades, como ya lo dijimos en una de las charlas anterior, de conectarnos a nuestras empresas desde donde sea. Bueno, comenzamos a ver amenazas persistentes. Esto es un atacante que nos pone la mira a nosotros y que quiere atacarnos y que vive en nuestro ambiente por semanas o incluso meses, o el ataque a la cadena de valor. Lo mencionamos y vamos a ver un caso real que acaba de ocurrir de ataque a la cadena de valor que a todos nos tiene muy preocupados. A mí me tienen muy preocupados los ataques a la cadena de valor. Y viene la era de la inteligencia artificial, cambiando paradigmas y creando nuevos modelos de comportamiento y de adopción tecnológica, en el cual también les tengo un ejemplo que la verdad nos sorprende y nos permite entender que no entendemos mucho de lo que va a venir ocurriendo. El virus Melissa, ahí arriba está la foto de, no, no se ve el rayo láser, es una computadora, es uno de los primeros virus en la época de las computadoras. Fue descubierto en el año 99. Básicamente lo que hacía el virus Melissa era inocularse en una computadora, apropiarse de las cuentas de correo electrónico de esa computadora y replicarse, es decir, automandarse correos. Fue tan dañino, ocurrió un viernes en la tarde en Europa, que Microsoft, de hecho lo verifiqué bien, sabiendo que ustedes iban a estar acá, tuvo que apagar en ese entonces, ese fin de semana, muchas de las plataformas de correo, porque resultó que la infección afectó a muchísimos de los usuarios de muchas de estas plataformas, ¿verdad? Entonces, fue muy dañino en términos de la capacidad de replicación. Es un virus, ¿verdad? Se parece mucho a los virus que nosotros, pues, conocemos. Entonces, esa es, tal vez históricamente, uno de los primeros ejemplos de multiplicación de un código malicioso. Pero cuando ya comenzamos a ser más, vivir más en la web, en la www, tenemos este ejemplo que es realmente, digamos, lleno de interés, que es un cross-site scripting de eBay. Algunos tal vez se acordarán. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un grupo de atacantes desarrolla una
aplicación maliciosa que inocula dentro de la página web de eBay, que es este merchant tan importante, y comienza a publicar, por ejemplo, ofertas de teléfonos celulares baratísimos a $30, y cuando yo entro a querer comprarlo, yo como usuario o comprador, me captura mis datos y mis contraseñas y hace daño con respecto a mi perfil. Lo interesante de este ataque, del de eBay, es que la vulnerabilidad estuvo presente por 2 años en el código de eBay, algo increíble, fue muy difícil de eliminar. Eso ya fue, pues, hace algunos años. Y este sí es muy reciente, que es un ataque a la cadena de valor. La cadena de valor, todos entendemos de lo que se trata. Es, yo tengo una empresa que estoy relacionada con otras empresas, aliados, clientes, proveedores, etcétera. Y en el mundo de la transformación digital, mucho más. O sea, ya yo puedo darle acceso a mi inventario a un proveedor y eso es bastante natural. Bueno, ¿qué pasa si un atacante logra inocular un código malicioso o vulnerar a un gran proveedor de servicios como Snowflake? Snowflake es un gran proveedor de servicios de nube con miles de clientes en todo el mundo y, según parece, a través de la vulneración del usuario y contraseña de un usuario de Snowflake, lograron entrar a esta plataforma e inocularon también con código malicioso cuando menos dos grandes empresas que ahí están, Banco de Santander y Ticketmaster. Acaba de ocurrir hace muy pocas semanas. Siendo muy claro y transparente, Snowflake dice que no fue su responsabilidad, que más bien tuvo que ver con prácticas de poca seguridad, de no utilización de múltiple factor de autenticación, perdón, en sus empresas clientes, pero al final el común denominador es que el ataque provino o el ataque tuvo efecto en empresas clientes de Snowflake. Ya tenemos historia en esto. IFX en Colombia fue atacada hace muy poco tiempo, creo que como un año, año y medio más o menos. Es un gran proveedor de servicios tecnológicos. Logró que cerca de, no sé, 200 o 300 empresas en Sudamérica fueran atacadas también por una vulnerabilidad y algunas otras. Esto es uno de los elementos en los cuales hay que tener más cuidado y vamos a profundizar un poquitito más adelante los ataques a la cadena de valor, porque es muy barato para los atacantes el vulnerar un eslabón débil que a través de ellos podemos entrar en algunas otras empresas. ¿Okay? Tenemos esta particularidad o este batch. Somos el país más atacado de la región. Fuimos muy ilusos por mucho tiempo, no construimos la infraestructura adecuada de protección y defensa por mucho tiempo. Y bueno, estos son 3 ejemplos de muchas decenas que han atacado a empresas públicas y empresas privadas en nuestro país. Y tal vez hay 5.5 elementos que hay que tomar en cuenta en por qué está pasando esto y por qué estamos aquí, este salón lleno de gente que está preocupada por los temas de ciberseguridad. Bueno, yo les voy a mostrar 5 y después una más. Efectos que están ocurriendo que nos están afectando. El primero, ya lo mencionó la gente de Microsoft, el perímetro mutó. En el pasado íbamos a trabajar a la empresa y abríamos la puerta y entrábamos y teníamos un perímetro físico y ese perímetro físico coincidía con el perímetro lógico. Hay gente que ha dicho que el perímetro desapareció. En realidad a mí me gusta más hablar de que el perímetro se desdibujó. Todos nosotros trabajamos desde un internet café, bueno, perdón, ya eso no existe, entre un Starbucks, un aeropuerto, perdón, como estoy hablando del pasado, mi mente se devolvió. Y desde la casa. Entonces, esa cosa que antes se llamaba perímetro, que era muy fácil defender con software y hardware de defensa perimetral, de ya no existe. También los ataques son cada vez más sofisticados. En mi empresa anterior, la cual yo dejé para fundar esta nueva empresa, vimos un montón de ataques que a uno lo dejan sorprendido en su nivel de sofisticación. Y en alguna otra ocasión podemos hacer una presentación solo de casos, porque en realidad es sorprendente. El tercero, lo mencionaron también, el talento de ciberseguridad es muy escaso. Costa Rica está haciendo, creo, un buen trabajo en desarrollar expertos, pero falta mucho. Hay muchos millones de personas, de puestos disponibles en ciberseguridad en el mundo y no, a mí me pasa en mi empresa, contratamos a una persona, lo apoyamos y se desarrolla y de repente se lo lleva a una gran multinacional y evidentemente hoy estaba hablando con un compañero del gobierno, en el gobierno también le ocurre, se van hacia otros lugares. Entonces es muy difícil para las empresas tener internamente
talento que resuelva todos sus retos de ciberseguridad. Es imposible. La matriz de riesgos es cada vez más compleja. Los niveles de riesgos que estamos enfrentando ya no son como el pasado, el ataque a una computadora. Hoy estamos hablando de la continuidad de negocio. Y por lo tanto, la continuidad de negocio, siendo un tema de conversación de la gerencia y la junta directiva, hace que mi matriz de riesgos del negocio se amplíe con riesgos cibernéticos, lo cual evidentemente lo complica. Y coordinar la tecnología es un gran reto. Todos nosotros nos hemos sentado con proveedores y con expertos que nos ayudan a definir una hoja de ruta de maduración en ciberseguridad y nos hemos dado cuenta que esta vaina es muy complicada. Hay muchas cosas que decidir, muchas piezas tecnológicas, lo cual abona a estos 5 retos. Y hay uno adicional que es el tema de la inteligencia artificial. Yo les quiero mostrar aquí un video que hice yo ayer para esta presentación de un ejemplo cómo podemos utilizar si fuéramos malintencionados y delincuentes una pieza de inteligencia artificial para hacer un ataque cibernético. A ver si me ayudan ahí. El video no tiene sonido, entonces se los voy a comentar. Muy aburrido el video. Ya viene, ya viene. Ahí está. Esto es ChatGPT. Yo le pregunté a ChatGPT, el siguiente es un código de programación. Eso soy yo escribiendo. Necesito saber cuál es el objetivo de este código. Es decir, el código que hace, en qué lenguaje está escrito y si puede mejorarse de alguna forma. Y ahí le pongo, entre comillas, el código. Es un código que yo obtuve también de algunas otras fuentes diferentes y ahí está. Bueno, va a irse hacia abajo, pero ahorita volvemos hacia arriba para que vean la explicación de ChatGPT. Aquí lo que está haciendo es que ChatGPT me está explicando cada uno de los componentes del código que está escrito, diciéndome para qué sirve cada una de las cosas. Y aquí hay una propuesta de código mejorado. Vamos a ver cómo intenta mejorarlo. Y aquí me explica cuáles son las mejoras que pudiera implementar. Cuando nos vamos arriba, dice, este es un código que tiene como objetivo realizar un ataque de fuerza bruta para encontrar una contraseña. Entonces, es un robot que intenta vulnerar una contraseña. Y aquí me dice cuáles son las capacidades que yo pudiera mejorar para que el código quede mejor. Es decir, que quede más eficiente. Y aquí me dice todas las mejoras que yo pudiera implementar. Entonces, yo ya le introduje un código que era malicioso, que yo obtuve de alguna fuente, pero al revés también pudiera funcionar. Yo le puedo pedir con ciertos parámetros, porque casi todas las herramientas de inteligencia artificial se cuidan de no ayudarle a un hacker, pero con ciertos parámetros y cierto cuidado, yo decirle, desarrolleme un código para hacer un ataque cibernético. Y esto yo lo logré en una sesión de, no sé, 10 minutos o una cosa así. Entonces, las capacidades que los atacantes tienen hoy para tener acceso a código malicioso se han multiplicado por mucho. Ya mencionaron los compañeros de Microsoft el tema de ransomware as a service. Eso si yo pudiera agregar un tercer elemento o un 6.5 elemento a los riesgos, el ransomware as a service es uno de los más complicados. En el pasado, quienes producían código malicioso eran empresas dedicadas a hacer coding y tienen todavía grandes fuentes de fondos. Y ellos mismos intentaban hacer el ataque y vulnerar a alguna otra compañía. Hoy en día, si yo quisiera hacer un ataque a una compañía a la cual quiero obtenerle fondos o me cae mal o me trataron mal o lo que fuera, yo puedo suscribir un contrato de créditos ante una empresa que desarrolla ransomware as a service, y con esos créditos me dan el código, me dan documentación para utilizar ese código y me dan soporte al cliente. Y ustedes no me van a creer cuánto cuesta un crédito de una empresa de este tipo, cerca de $5,000. Lo hemos visto en Costa Rica, una empresa muy importante hace
cerca de 2 años, fue atacada por Medusa Locker. Medusa Locker es un software desarrollado para ser vendido como software as a service y atacó a esta gran empresa con presencia, nacida en Costa Rica, pero con presencia en toda Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto inmediato es que no necesariamente expertos en desarrollo de código pueden levantar las herramientas para atacar a una empresa. Gente con niveles mucho más bajos de conocimiento lo pueden hacer de ahora en adelante. Ya pongamos ahí está. Tenemos vehículos autónomos y tendremos más en el futuro. Hoy en día, robots ya pueden hacer un cóctel o cocinar una comida casi tan bien como un bartender experimentado como un cocinero. Ya tenemos software disponible para interpretación de imágenes médicas, en muchas ocasiones con más rapidez y más efectividad que los doctores y será mejor. Nadie le gana a un software que juegue ajedrez o Go. Si ustedes no han visto el documental de AlphaGo en internet, en Netflix, creo que estuvo, véanlo. Nadie le gana ni los campeones mundiales a una inteligencia artificial que juegue esto. Y todos estamos remotos, pero no solamente remotos. El diseño del perímetro cambió, pero también el diseño estructural de las empresas. Hoy en día estamos contratando terceros que viven en India o en Bangladesh o en Brasil o en México para darnos servicios a nuestras empresas. Entonces, vean qué complicados. Ellos tienen su propia computadora, su propio software, sus propias características y su propio conocimiento. Es decir, el modelo de diseño de las empresas cambió profundamente desde la pandemia, digamos, se aceleró, pero si lo analizamos desde la perspectiva del perímetro, nos hizo el problema mucho más complicado. Y además, nosotros en las empresas estamos cada vez más interesados en brindar capacidades digitales potentes. Esta que está acá se llama Mogo. eh, yo le puedo decir, necesito un préstamo de $500 para comprarme una laptop y le pido una preaprobación. Entonces, esto es el fintech en su expresión máxima. Este tipo de endpoints o posibles capacidades digitales abren portillos nuevos ante los retos que ya existían. Todo esto en el mundo de la transformación digital y la inteligencia artificial es el infierno para la ciberseguridad. Lo que estamos enfrentando es un montón de variables que no existían en el pasado y que hoy en día nos presentan retos que todavía no entendemos cómo resolver. Hay gente que dice, y a mí me gusta mucho, el principio de la sabiduría es primero entendámonos nosotros. Y creo que en un momento tan convulso ese es parte del secreto. Entendamos cuál es nuestra postura de seguridad, qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas podemos mejorar. Y sobre esa base continuemos en el esquema de protección y defensa, como les voy a mostrar ahorita un ejemplo, en el cual pudiéramos, a pesar de este esquema tan convulso allá afuera, seguirnos protegiendo. Y el mundo no es solamente los ataques cibernéticos o la continuidad de negocio, no está solamente siendo incentivado por gente malintencionada. Vean este artículo que a mí me causa mucho dolor. Dice que falla en disco duro, deja al hospital de niños sin acceso a exámenes de pacientes. El disco duro, donde teníamos imágenes médicas del hospital de niños, se fregó, se dejó de funcionar. Y hoy en día hay imágenes que perdimos para siempre. Entonces, eso también es parte del modelo de entendimiento de mis capacidades de protección ante incidentes cibernéticos. Los troyanos, posiblemente, que traen código malicioso, puede ser a través de un correo electrónico, es lo que a todos nosotros debería preocuparnos a nivel de volumen. Un porcentaje muy alto de los ataques cibernéticos vienen a través de correo. Microsoft nos mostró también un ejemplo de phishing, y el phishing, este es un ejemplo que a mí me encanta, es una simulación de phishing que hicimos en un cliente nuestro, una institución bancaria. Este banco permanentemente educa a sus colaboradores, les enseña cómo definir o cómo encontrar si el correo es malicioso, si el URL no es el correcto, etcétera. Pero para el día de la anexión de Guanacaste, hace 2 o 3 años, hicimos una pieza de phishing simulada en donde les dijimos que de parte de recursos humanos, allá arriba están las letritas, el Departamento de Recursos Humanos te invita hoy
desayuno gratis y una foto de un gallo pinto y queso frito y huevitos y no creerían ustedes el resultado. Bueno, más o menos aquí está. Un departamento, 145 personas recibió el correo, 105 lo abrieron, 31 le dieron clic porque querían el gallo pinto y uno respondió. Eh, todos sabemos que cuando pasamos enfrente de una escuela primaria manejando, hay que bajar la velocidad. Todos lo sabemos. Pero nosotros los seres humanos fallamos y estamos desconcentrados o leyendo el teléfono o bajo la influencia de alguna otra cosa y entonces pasamos rápido y atropellamos a un chiquito, Dios no lo quiera. Por eso es que enfrente de las escuelas ponen los reductores de velocidad y los avisos y hay policías y todo lo demás. En el mundo de la ciberseguridad es lo mismo. Hay mucha gente que dice que el eslabón más débil en el mundo de la ciberseguridad somos los seres humanos. Es verdad. Y que hay que entrenarnos, sí es verdad. Pero aunque todo eso ocurra, vamos a fallar. Por lo tanto, el entender dónde están nuestros riesgos y cómo los vamos resolviendo y cómo vamos madurando es fundamental porque nosotros los seres humanos vamos a seguir fallando, especialmente con el adversario artificial. Ya hace algunos años, esta noticia, este artículo es del 2018, en la conferencia Red Hat, que la hacen una vez al año en Las Vegas, IBM presentó este software, que es un software de ataque, es un ransomware, pero basado en inteligencia artificial. Muy corto, me quedan 6 minutos. Lo que hace este software es, se carga, es un payload, es una pieza de software maliciosa, pero que se carga en un archivo normal, en un PPT o en un PDF o en un Word o lo que fuera. Y no hace nada nunca, excepto cuando la pieza de inteligencia artificial que vive dentro del software detecta que yo soy el que abrí la computadora y yo soy el sujeto de ataque, digamos el CFO de la compañía o el gerente general. En ese momento ya está en la computadora, ya está, digamos, en su casa o donde tiene un Wi-Fi inseguro, lo que fuese, en ese momento la inteligencia artificial dispara el ataque. Entonces es un código prácticamente indetectable, no se puede detectar. Y este es simplemente un ejemplo de una capacidad de inteligencia artificial apoyando los ataques cibernéticos, pero también hay ataques de phishing personalizados. El texto que hoy se produce para un ataque de phishing es prácticamente perfecto. Hay retos de privacidad, ya los hablamos, de transparencia y de opacidad. Hay vulnerabilidad en el manejo de identidades. Anda un video de Morgan Freeman diciendo cosas acerca de no sé quién y no es Norman Freeman, pero es muy real. Y la suplantación de identidades utilizando deepfake, que ya está muy fuerte y que continuará mejorando con el tiempo. Y el mundo cuántico nos introduce algunos elementos adicionales. Yo no voy a entrar acá en computación cuántica, solo quiero mencionarles que si bien es una tecnología muy nueva, está en sus primeras fases de desarrollo, podríamos compararla con cuando la computación estaba en los primeros diseños de circuitos integrados, todavía no hay capacidades cuánticas en producción, pero puede ser que la computación cuántica traiga la capacidad de romper las llaves de acceso a los archivos que ya hoy están cifrados o están escondidos, o fueron cifrados por las compañías o las transmisiones de comunicación. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer, por ejemplo, una división entre los múltiplos de un número muy grande, que de hecho es la base de la criptografía, en un computador normal dependiendo del largo de la llave, duró muchísimo tiempo, incluso años. Pero con un computador cuántico, esta solución puede tomar unos pocos segundos. Significa que toda la información que ya tenemos cifrada en los bancos, en las bases de datos y en las comunicaciones pudiese ser vulnerada con computadores cuánticos en las manos incorrectas. No estamos ahí. Hay gente que dice que no va a ocurrir, pero es un tema que me agrega una incertidumbre adicional a las que ya yo les he mencionado. Bueno, ahí está, así se ve un computador cuántico. Yo le pregunté a ChatGPT cuántas veces es más rápido un computador cuántico de 1000 qubits que una PC IBM, que fue la primera que yo tuve, de 477 MHz. Entonces, ¿cómo entendemos cuál es mi postura de seguridad? Porque el conocernos a nosotros mismos es la base de la sabiduría. Todo lo que está fuera de nuestro control y lo que está pasando es posiblemente muy complicado para poderlo manejar
dentro de las empresas, pero podemos utilizar el marco de la NIST, que es un estándar que ya hablamos en una de las conferencias anteriores, que a mí me gusta mucho porque es muy simple y además es muy potente. De hecho, en este salón hay un par de clientes nuestros con los cuales ya estamos trabajando en un módulo de detección de madurez basado en el estándar de la NIST y una continuación de maduración escogiendo cuáles son los riesgos más importantes. Bueno, el marco de la NIST tiene básicamente 6 verticales: gobernar, cómo hago políticas y procedimientos; identificar, cómo identifico quién está pegado a mi red; proteger, cómo prevengo los ataques; detectar, cómo hago para saber si hay alguna entidad maliciosa empezando a trabajar; responder cuando lo existe esa entidad maliciosa, cuáles actividades tengo que tomar para responder ante ese ataque; y recuperar, una vez que eliminamos la incidencia, cómo vuelvo a un modelo operativo viable. Todo esto lo trata la NIST a través de, por ejemplo, este cuestionario que está acá. En la primera, bueno, en la segunda en realidad, identificar. Yo pudiera hacer un diagnóstico utilizando la NIST, preguntando, incluso podemos hacer el ejemplo con todos ustedes. ¿Existe en nuestra empresa un inventario actualizado de dispositivos conectados a la red? Puede ser que sí. O un poquito más avanzado, ¿se inventarían los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización? Puede ser que sí. O más evolucionado, se inventarían las plataformas y aplicaciones de software dentro de la organización, etcétera. Vamos evolucionando en el nivel de madurez. Bueno, en general, en nuestra experiencia, muchas empresas e instituciones están en nivel 3 en esta primera. Pero en la segunda, identificar cómo en mi presencia en la cadena de valor a veces quedamos debiendo. Nos quedamos en identificamos cómo estamos trabajando en la cadena de suministro, pero no sabemos cuáles riesgos me traen mis aliados. En el área de gobernanza, identificar, en algunos casos establecemos la política de ciberseguridad organizacional. Digamos, en promedio, las empresas en el país están en este lugar, pero todavía los roles y responsabilidades de ciberseguridad no están coordinados y alineados con los roles internos y los socios externos. Eso todavía no está ocurriendo. En el diagnóstico de riesgos, en general estamos bastante debiéndole al modelo. Casi siempre las vulnerabilidades de los activos no se identifican y documentan de manera permanente. Entonces, esto es simplemente un ejemplo dentro de todo el modelo de la NIST, que aquí se los eh, resumo, viendo solamente la vertical de identificar con todas esas preguntas y me permite a mí entender qué tan fortalecido estoy en mi postura de seguridad y puedo entender cómo puedo irlo mejorando, pero hay otras verticales, como ya las hemos mencionado, y pudiera ser que esas algunas me salgan en rojo o en amarillo. Este es un excelente modelo para entendernos internamente y para planear mi evolución en la medida de cuáles son los elementos que me presentan más riesgo. Aterrizando en el tema de inteligencia artificial, ¿será que yo tengo capacidades en mis modelos de detección con inteligencia artificial para no solamente ubicar a través de las firmas los virus, llamémosle así, sino a través del comportamiento un mecanismo inusual de vulneración? ¿Será que tenemos inteligencia artificial en los XDRs, en los NDRs, en los mecanismos de detección? Esa es una buena pregunta para hacerse dentro de un análisis de postura. Porque al final, penúltima filmina, el mundo está lleno de riesgos y continuará. La cantidad de retos adicionales que nos están presentando estos advenimientos tecnológicos es muy grande y difícil de comprender. El trabajo de nuevo, y creo que mi mensaje central es ese, el conocernos a nosotros mismos es la base de toda la sabiduría. Este QR que está acá es mi contacto, los que quieran en cualquier momento conversar o profundizar, pues con todo gusto. Ujú. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí. Sí, no es un tema sencillo, ¿no? Cuando yo tengo aplicaciones desarrolladas por terceros, tengo que heredar esas vulnerabilidades y no me queda otra, ¿no?
y muchos de los ataques a la cadena de suministro nacen de esas vulnerabilidades de un tercero. Yo creo que escoger un marco sobre el cual desarrollaremos a nuestra institución en el mundo de la protección y la defensa y todo lo que vimos en la NIST es fundamental. De lo contrario, hay tantas opciones allá afuera para ir mejorando que sin duda lo haremos de manera desorganizada. Y créanmelo, porque yo vivo en el mundo de los proveedores, yo soy proveedor de algunos de ustedes y reconozco que nosotros los proveedores hemos cometido el error de llegar producto de frente y decirles hay que comprar esto, instalar esto y tener tales licencias y tener tal servidor y tener tal cosa en nube. Eso si no tenemos un modelo, digámosle, de gobernanza basado en un estándar como la NIST o como la ISO 27001 o la que queramos escoger, lo que hace es tener inversiones que no me van a retornar porque siempre van a ser muy grandes y vamos a perder, y tal vez mi mensaje final es la credibilidad a lo interno de la empresa, que en estos temas es el activo más importante. Entonces, primero eso, organicémonos, entendamos cuál es nuestra postura, hagamos un plan de desarrollo evolutivo y recibamos esas opciones que nos presentan las alternativas. A ustedes. Gracias. Así es, muchas gracias por la información, gracias a las tres, a Alan también y a Juan Esteban por la moderación. Las conferencias, como les repetí antes, y los certificados los pueden pedir en nuestro sistema de atención al cliente. Como ya sé que están ansiosos de ver la culminación del partido, sí, lo vamos a poner en pantalla. Así que les agradecemos mucho de nuevo. Un aplauso para ustedes mismos y para nuestros equipos de speakers. Y ahora sí vamos con la conclusión oficial del Congreso y les pedimos que quienes se queden acompañándonos en la conclusión del partido contra Colombia. Gracias por acompañarnos.